acerca de la porción que leímos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, que quizá para muchos es conocida porque en algún momento o etapa de nuestra vida ya como cristianos hemos oído la manera en la cual el Señor nos exhorta a conducirnos, pero para mal de los que pertenecemos en el cuerpo de Cristo, interpretamos la palabra de una manera muy superficial a un mandato que el Señor dejó estipulado. El contexto dice que el Señor venía haciendo milagros, sanando enfermos, pero al mismo tiempo venía anunciando, ¿verdad?, el Evangelio. Él decía: el reino de los cielos se ha acercado, porque traía la llave para que el género humano entendiese el propósito por el cual él había venido. ¿Por qué les digo esto? Porque esto viene después, o está en el contexto cuando el Señor da el sermón del monte o las bienaventuranzas, que era algo que podría ser contradictorio si lo leemos de una manera terrenal, porque el Señor decía: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que tienen hambre, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los pobres. Y parecía, o pareciera para el mundo actual, algo contradictorio, porque de lo contrario, la gente que tiene hambre no se siente bienaventurada, sino a veces se siente como oprimida. El pobre dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán al Señor. Y entonces les da una enseñanza que hasta el día de hoy muchas personas, incluyéndonos algunos de nosotros, no logramos ver que la bienaventuranza era una esperanza de vida que el Señor le daba al pueblo, que no importa o no importaba cuál era la condición en la cual ellos se encontraban, porque Dios podía cambiarla. Y por eso decía: mas hay, digo, de los ricos y de los que tienen o son saciados, porque entonces vendrá hambre. Y siempre que hablamos del camino de Dios, o cuando nosotros le predicamos a alguien de Dios, le decimos que el camino de Dios no es religión, sino que es un cambio de vida. Y ese cambio de vida es algo que muchas veces no logramos nosotros demostrar ya dentro del cambio que nosotros decimos que tenemos. Aunque pueda sonar como trabalenguas, lo que quiero decir es que a veces nosotros no reflejamos un cambio en nuestra vida, aunque estemos dentro de la iglesia. Y era lo que el Señor le decía a los fariseos. Esta palabra se lo decía a ellos porque el Señor les dijo: habéis oído que se dice: ama a los que te aman y aborrece a tus enemigos. Pero yo digo que no es así, que tienes que amar a tus enemigos. Tienes que orar por los que te ultrajan, tienes que bendecir a los que te maldicen. El Señor les mostraba a ellos que necesitaban hacer un cambio que al día de hoy estamos viendo que dentro del ambiente de la iglesia el amor de Dios lo tomamos como algo muy superficial, algo como lo que el Señor les decía: ¿qué mérito tienes que tú ames al que te ama? ¿Qué mérito tienes que ayudes al que te va a ayudar? ¿Qué mérito tiene que tú, verdad, le hagas algo bueno esperando que esa persona haga algo bueno por ti? Y entonces el amor de Dios no se logra comprender dentro de la iglesia porque no lo aplicamos nosotros en nuestro diario vivir. ¿Qué quiere o qué quería decir el Señor con eso? Imagínense que últimamente, o en este momento, o a lo mejor el día de hoy, hay alguien aquí que le ha dañado a usted, o a su familia, o en su negocio, o a lo mejor lo ha lastimado. Si usted está pasando una situación así, esta prédica es esencial para nosotros. ¿Por qué? Porque tendríamos muchas razones nosotros en nuestra vida para aborrecer quizá a alguien, o despreciarlo, o ignorarlo, o a veces repudiarlo. ¿Por qué? Porque actuamos conforme a lo que los fariseos actuaban. Mateo 5, que el Señor ha venido diciendo que leamos Mateo 5, habla también acerca de las bienaventuranzas en algún punto, ¿verdad? Donde dice: habéis oído
oído que se dice ojo por ojo y diente por diente. Pero esa era una ley que se había dado en el Levítico, ¿verdad? Para que el juicio a las personas fuera conforme a las fallas que ellos habían cometido. Pero los fariseos estaban enseñando a todo el pueblo a repudiar a las personas. ¿De qué manera? Hay un ejemplo muy claro cuando el fariseo oraba y decía: Señor, gracias porque yo no soy como este publicano. ¿Por qué causa? Porque los publicanos recogían el impuesto y se le entregaban a los romanos y oprimían al mismo pueblo judío. Entonces los publicanos eran mal vistos por los judíos y por los fariseos. Mateo era publicano, ¿verdad? Recaudaba impuestos. Hay otro personaje que era publicano, que era... ¿Quién era, hermanos? Mateo. Alguien que prometió que iba a regresar 3 veces más. Acá, hermano. Saqueo. Saqueo. Le dijo al Señor: si yo he hecho mal, Señor, las 3 veces le regresaré. Porque en la antigüedad, y quiero que entendamos bien esto, porque nosotros podemos decir, hermano, entendemos bien, hay que amarnos, no hay que juzgar y no hay que condenar. Pero es fácil leerlo, decirlo. Lo difícil ha sido vivirlo para la iglesia en su totalidad. ¿Por qué? Porque vamos a imaginar, hermanos, pensemos que estamos en el día del juicio, delante del Señor. Él delante de nosotros, como juez justo, ¿verdad? Y nosotros delante de Él. Y entonces el Señor nos pregunta a cada uno, en particular: Pablo, ¿merece la vida eterna o la muerte eterna? Que me dijera a mí, Jacob, estoy delante del Señor. Dijera: ¿qué mereces? ¿Pasar al gozo de tu Señor o ir al fuego eterno, el lugar que no fue hecho ni para ustedes, sino para Satanás y sus demonios? ¿Qué podríamos decirle nosotros? ¿Qué le diría a usted? Inmediatamente me decía: bueno, Señor, siento que he sido buen esposo, hay algunas fallas, siento que fui buen padre. Pues que, Señor, yo no soy tan malo. A ver, un lugar indescriptible, ¿verdad? Donde las calles y los ríos son de oro, mar de cristal, y a ver un lugar de tormento donde todo el tiempo la gente está gritando. Cualquiera pudiera buscar una justificación para decirle: Señor, creo que no fui tan malo. Pero ¿a qué se debe tu rango de creer que no fuiste tan malo? ¿En comparación de qué? Y es algo que evita que el cristiano del día de hoy pueda fluir en la presencia de Dios. ¿Y quién es? El hombre. El hombre es, hermanos, el índice o el indicador de la santidad de una iglesia. O la otra iglesia es el indicador, de una manera comparativa, de una iglesia poderosa a una iglesia no tan poderosa. O de un hermano malo a un hermano bueno. ¿Por qué? Porque nosotros sacamos deducciones, criterios, juicios, conforme a lo que nosotros vemos y creemos, y no conforme a lo que Cristo ve y cree en nosotros. Y algo muy esencial es amar. ¿De qué manera amamos nosotros? Para poder nosotros amar, tenemos que saber perdonar. Y para saber perdonar, tenemos que vivir conforme a Cristo vivió. Porque el amor de Cristo, lo que trajo a la humanidad, que fue, hermanos, perdón. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor trajo perdón. Pero el perdón, muchas veces en nosotros, no es fácil, hermanos, de poder expresarlo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que son nuestros enemigos. Un enemigo es aquel que va en contra de tu voluntad, aquel que hace algo para perjudicarte, alguien que hace algo para afectarte. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que amarlos. Ama a tu enemigo. Y usted puede decir: hermano, ¿cómo puedo yo amar a alguien que se empeña en hacerme daño
a cada rato. ¿Cómo puedo amar a alguien que se burla de mí? ¿Cómo puedo amar a alguien, verdad, que siempre me critica? ¿Cómo puedo amar a alguien que habló de mí? ¿Cómo puedo amar a alguien que...? Pero si nosotros vemos, leemos, escudriñamos la Escritura, ¿cómo pudo amarnos Dios a nosotros? Cuando de Él se burlaron, lo escupieron, no le creyeron. Porque el amor no se basa, hermanos, en las acciones de una persona. El amor es un sentimiento. Y yo no voy a actuar conforme a lo que siento yo con esa persona o por esa persona en ese momento. El amor de Dios, hermanos, es la esencia de lo que nosotros somos. ¿Qué quiero decirle? Que aunque la persona diga mal de usted, o sea, maldice de usted, la Biblia nos manda a nosotros a bendecir. Que quieren o se entiende por decir bien de ellos. Entonces, desde ese término usted dice, hermano, yo no tengo enemigo, yo no hago esto, pero desde que usted habla mal de una persona, a lo mejor que ya no está aquí, a lo mejor de su familia, ya no lo está bendiciendo como la Biblia lo manda. Y no es una opción, es un mandato. El Señor dijo, ustedes amen a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los ultrajan. Entonces, yo en términos generales, que he vivido ya algunos años en el Evangelio, se me hace increíble ver cómo nosotros, ¿verdad?, en el ambiente cristiano, cuando una persona ya no forma parte de nuestro círculo, hermanos, ¿qué hacemos? Rechaza. Pero esa misma persona viene aquí y se llena. Y entonces, ¿qué nos enseña las bienaventuranzas? ¿Qué nos enseña realmente el Señor cuando habla de un cambio? De que nosotros tenemos que cambiar, hermanos, no de una manera física, sino interna. Yo pudiera decirle, ¿qué atributo usted dice que una buena cristiana debe tener? Algunas personas van a decir, bueno, que la hermana se vista de una manera prudente, decorosa, que su peinado no sea ostentoso, que use velo, que no se maquille mucho, que... Pero eso es parte de un reflejo de cuando una hermana ya siente la presencia de Cristo aquí. Pero el reflejo no puede empezar en el exterior y después manifestarse en el interior, sino primero sentirlo aquí para que después la hermana solita sienta que tiene que vivir de una manera prudente, vestirse de una manera a lo mejor diferente. Si yo le pregunto de un hermano cómo tiene que ser, no, pues el hermano tiene que ser amable, también bien portado, bien vestido, pero esos son atributos que el hombre necesita ver para creer que esa persona le pertenece a Cristo. Pero el Señor le dijo, ¿qué caso tiene si hay gente de allá afuera que puede hacer exactamente lo mismo? ¿Qué atributo tiene usted para decir que ha cambiado su vida desde que Cristo lo mandó a llamar? Porque ya no toma, eso no cuenta. Porque ya no dice groserías, tampoco cuenta. Porque se viste de una mejor manera, tampoco cuenta. Tenemos hermanas testigos, mormonas, que se visten a lo mejor de una manera también prudente, que tampoco dicen groserías, que se abstienen a lo mejor hasta de refresco, de café, porque ellos están cuidando el templo del Señor. Pero nada de eso hace diferencia. Lo que hace diferencia es lo que tenemos, hermanos, en nuestro corazón. Algo que no hemos podido nosotros externar. ¿Por qué? Porque les voy a poner un ejemplo ahí en Mateo 5. Es algo tan básico. Mateo 5. ¿Dónde está? Aquí en el versículo... Ojo por ojo, aquí, 46. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacéis también lo mismo los publicanos? Dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Imagínense desde qué punto dice el Señor. Si saludáis a vuestros hermanos, hasta un saludo. Yo en especial me he encontrado hermanos que ni siquiera forman parte ya de esta congregación y ya ni siquiera te saludan. ¿Y saben por qué digo esto? No lo hago en afán de criticar a otras personas, porque inclusive a lo mejor muchos de nosotros no saludamos a hermanos que ya no están aquí.
Y lo que quiero decirles es que eso es una evidencia solamente de que el amor de Cristo no mora en toda su plenitud en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros vemos a alguien que a lo mejor ya no está, y decimos, soy que ese hermano, mira lo que dijo de mí. Y si la Biblia dice, a los que maldicen, bendícelos. A los que te aborrecen. O sea que si tú ves al hermano que habló mal de ti, en lugar de esconderte para no saludarlo, porque al rato van a decir, tú tienes que, Dios te bendiga. Porque eso es lo que Dios manda. Dice, el amor hacia los enemigos y la regla de oro. ¿De qué manera se tiene que comportar la iglesia? No tan solo dentro, sino fuera. Se tiene que gozar, no tiene que juzgar, no tiene que condenar. Tiene que demostrar, hermanos, realmente la esencia de Cristo en nuestras vidas. Y si me lo preguntasen a mí, muchas iglesias, inclusive muchos de nosotros, estamos dejando o estamos quedándole a deber a lo que Dios está pidiendo, demandándonos como iglesia. Porque cosas tan superficiales, inclusive nosotros mismos, no nos amamos de la misma manera. Amamos simplemente, como dice la Biblia, los que nos aman. Yo amo a mis seres más cercanos, mamá, papá, esposo, hijo, hija, hermanos, y hasta ahí. Los demás sí les amo, pero con ciertas limitaciones. Si primero están mis papás, después van ellos. Y Cristo mandó radicalmente decir, se ama por igual. Pero es algo que cuesta trabajo hacerlo. ¿Por qué? ¿Cuál es la principal razón por que no podemos amarnos de la manera en que Cristo nos ama o que nos manda a amarnos? Una de las principales o el común denominador es que juzgamos y criticamos. Yo no puedo amar al hermano por lo que hace. ¿Y qué es juzgar? Es un juicio, una evidencia, pruebas sobre algo que alguien está haciendo mal, y entonces eso me limita a amarlo. Pero lo que Dios quiere es que nosotros demostremos con hechos que podemos amar. Yo les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Podemos todos decir que amamos a Dios y que sí amamos a los hermanos y que no tenemos enemigos, pero quiero decirles que Dios nos demanda diciéndonos que no es así. Un ejemplo muy claro es, yo tengo un hijo pequeño, todos conocen San Samuel. Samuel es muy inteligente, Dios nos ha dado promesas con él, que le va a servir, pero tenemos un problema con él porque debido a que piensa muy rápido, Samuel piensa que tiene todo resuelto, siempre quiere ser el primero, siempre quiere ganar, siempre quiere esto, y entonces lo que nosotros como padres tratamos de transmitirle a Samuel es que él tiene, ¿verdad?, que ser de una manera distinta. Entonces, ¿qué es lo que activa o qué es lo que le pasa a mi hijo? Que entonces se pelea con su primo Mateo, a lo mejor hay un compañero en la escuela que también no le gusta perder y entonces se enojan, y nosotros como padres lo que hacemos es decirle, si tu primo o tu amigo te pega, ¿qué tienes que hacer tú? No le pegues. Si te hacen algo, no le hagas nada. Tú tienes que venir y decirme a mí como tu papá o decirle a tu mamá. Nosotros, y cuando yo veo eso tan básico, yo como padre, y Samuel sabe que dice, papá, pero es que me hizo. Si me pega yo le tengo que pegar porque él me pegó primero. Yo no empecé, y así me dice, papá, es que él me pegó primero, entonces yo pues le pegué, y entonces me regresó. Y yo le digo, no, hijo, si él te pega, tú ven, y yo le digo, o le decimos a sus papás, pero tú no hagas eso. Tú tienes que decirme y venir a mí. Ok, papá, bueno, ve y pídele perdón. Y entonces él va, papá, bueno, ya, perdóname, primo, y siguen jugando. Y por eso el Señor dice, sean como niños. ¿Por qué les digo esto? Muchas personas le enseñaron eso a sus hijos. Y yo que soy padre, me lo enseñaron mis padres, y a lo mejor como hijo no lo entendía y hacía lo mismo que Samuel, pero ahora que soy padre, esto me abre el panorama a ver que es exactamente lo que Dios nos pide a nosotros. Yo vengo y digo, Señor, es que yo hablé de él,
Porque Él habló primero de mí, Señor. Y el Señor dice, a ver, si Él habla de ti, tú lo que tienes que venir es conmigo. Ve y pídele perdón. Por eso dice el Señor, si tú vinieses a la casa del Señor y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, primero ven al lugar, reconcíliate con tu hermano para que tu ofrenda sea grata delante del Señor. Es algo tan sencillo en términos terrenales que cualquier tío, papá, abuelito, abuelita corrige a un niño y le dice, no, si te pegan tú no lo hagas, tú tienes que venir a decirle a papá, mamá, abuelito, tía. Eso lo decimos. Inclusive algún hermano de la iglesia que ha visto alguna situación dice, no, tú ve y dile a tu papá. Pero ahora, ¿qué pasa cuando somos nosotros? ¿Qué pasa cuando ese ejemplo se vuelve en algo de personas adultas? ¿Por qué no podemos tener la capacidad de pensar igual? Decir, no, yo no se lo voy a regresar. La Biblia dice así en Proverbios 24-29. ¿Quién nos puede leer? Proverbios 24-29 y alguien que busque Romanos 12. Proverbios 24-29, a ver, hermana Citlali del Carmen. Dice la palabra de Dios, no digas como me hizo, así le haré, daré el pago al hombre según su obra. Proverbios dice, no digas como me hizo, así le haré. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque les vuelvo a poner el ejemplo. Desde algo tan sencillo como personas que no están aquí. Tú la ves y dices, es que él dijo de mí y te cuesta trabajo, ¿qué? Hasta hablarle a una persona. No digo que todos, pero digo que ese caso es muy habitual dentro de la iglesia. No tan solo aquí, sino afuera. Entonces dice el Señor, ¿qué mérito tienes? Que te pongas velo, que llegues primero, que dances, que hables, que prediques. ¿Qué mérito tiene? ¿Qué mérito tiene que toques la guitarra, la batería y que limpiemos la iglesia? ¿Qué mérito tiene si no amas a mi creación? Al que yo te estoy diciendo, ámalo. ¿Serviría de algo? Proverbios 24-29. Y Romanos 12 dice, ¿quién no tiene por ahí? A ver. Vean, hay que leer del 9 al 15. A ver, lo voy a leer yo, porque está un poquito largo. Romanos 12 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre sus cabezas. No seas vencido de lo malo, sino bien, vence con el bien el mal. Romanos te lo vuelve a decir de una manera más clara. A ver, en cuanto dependa de ti, Juan, Pablo, Jacobo, Moisés, en cuanto dependa de ti, estar en paz con todos los hombres. No pagues a nadie mal por mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pero ¿qué es lo primero que hace la iglesia? Pasa algo en la iglesia, fulanito salió del grupo. Y a lo mejor hay unos aquí que tienen bloqueados a todo el mundo en sus estados. Y yo bloqueo a la hermana porque me regaña, y al hermano porque habló de mí esto y ya no lo quiero ver. Iglesia, si pudiéramos ser una iglesia madura,
que pudiera digerir el alimento sólido de la palabra de Dios? ¿Creen que eso es reflejar el amor de Dios en tu vida? Si la Biblia dice que si a tu hermano le hace daño que comas carne, bloquealo y ya no le hables. No. Dice, procura no lastimar a tu hermano. Y hoy va a decir, por eso lo bloqueé, hermano. No es cierto. Lo que estamos diciendo es que nosotros tenemos que tener la capacidad, hermanos, de no ser vencidos de lo malo. Por eso el Señor dice, si te piden poner una mejilla, tú pones la otra. Ser humildes. Va a decir uno, no, hermano, es que yo no puedo dejar pegarme. Dios no está diciendo que te cacheteen los hermanos, porque el Señor no quiere que nosotros vivamos en ira, en pleitos, disensiones. ¿Por qué? Porque esas son obras de la carne. Lo que está diciendo es la capacidad de que tú y yo podamos perdonar a alguien que te lastima y darle la oportunidad nuevamente. ¿Por qué? Porque todos los que estamos aquí, hermanos, somos seres imperfectos, tratando de alcanzar la perfección a través de que el Espíritu del Señor nos cambie, nos vaya moldeando. Pero la importancia es que nosotros lo entendamos y lo vivamos así. Porque si usted sigue viviendo una vida así, el Señor decía en la oración, el Espíritu del Señor o yo el Señor no puedo ser burlado. No puede ser engañado el Señor. No se va a presentar usted delante de Dios a decirle, Señor, viste que yo fui bueno con Pablo, con Moisés, con todos los vasos yo fui bueno para que no dijeras tú nada de mí. No. El Señor te va a requerir a la persona que está en fondo, a la que a lo mejor es menos vista, con esa persona que a lo mejor es la que más muecas te hace en la iglesia. Es ahí donde vas a probar que tienes el amor de Dios. Aleluya. ¿Qué caso tiene que saliendo de aquí se vaya usted con su papá, mamá a comer y se vaya disgustado con una persona que le molesta a lo mejor porque le pegó, por lo que dijo, porque no le cree? La pregunta es, ¿cree usted que la esencia del Señor entonces está morando en su vida? No. El Señor le decía a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, que nos fascinó para que tan pronto se fueran de la verdad. Manifiestas son las obras de la carne, Gálatas, que son pleitos, iras, contiendas, enemistades, hechicerías, orgías, borracheras, chismes, pleitos, contiendas, herejías, dice, cosas por las cuales los amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Los que practican, muchos de nosotros hemos caído a lo mejor en una ira, en una contienda, pero practicar algo que lo vas a hacer constante. Ya sabes el hermano que siempre se enoja, el que siempre se duerme, el que... Y entonces tú catalogas tu santidad a lo que tú ves de los demás. Y Dios quiere que esta iglesia y en general sus iglesias dejemos de mirar que vuestra santidad depende de la santidad del que está en el púlpito, o del que es el vaso, o del que predica, o del que es levita, porque no es así. Tú no te vas a justificar delante del Señor y decir, Señor, pero es que yo viví como vivió el hermano Jacob y era el que predicaba, entonces Jacob y tú vamos a estar reprobados, porque el amor de Dios no se basa en lo que yo nada más les enseñe, sino en lo que tú sientes, hermanos, por Dios. Lo que tú sientes cuando vienes aquí, cuando danzas, cuando ves a alguien lastimado. Por eso el Señor siempre le pone, yo siempre recuerdo a mi hermana Pilar, porque a veces vamos a orar y yo puedo estar orando de una manera, hermanos, a lo mejor muy ordinario, común. Señor, bendice esta familia, porque el joven está enfermo, y de repente la hermana Pilar empieza a llorar y temblar ya, hermanos, con unos gritos. Y cuando yo oigo eso de la hermana Pilar, entiendo que está viendo a su hijo, a su esposo o a algún familiar o a su nieto. Por eso el Señor dice, oren como si fueran los suyos. Y entonces el clamor de la hermana Pilar en ese momento, hermanos, fluye al grado que un servidor que ora de una manera a lo mejor muy ordinaria logra hacer algo en mí. Porque no tan solo ahora oras por la persona que ves enferma, sino ahora te duele ver el clamor de una madre. No sé si me explico, y es algo que
en conjunto hace que la oración sea con un corazón más abierto. No como un cumplimiento del Señor, bendice tu hogar, sino como algo que realmente siente. Podrán ser 3 minutos, pero con lágrimas y un corazón abierto, y entonces el poder de Dios actúa. Y eso se llama amor. Por una oración con amor pueden pasar demasiadas cosas, pero cuando lo hacemos sin amor, no pasa nada. Primera de Corintios 13, todos lo conocemos, la preeminencia del amor. El amor todo lo sufre, todo lo puede, todo lo soporta, no hace nada indebido, no se irrita, no es jactancioso, no busca lo suyo. El amor todo lo soporta. Dice, el amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán y las lenguas cesarán, pero el amor permanece para siempre. Y en ese amor es donde Cristo quiere introducir a la iglesia. Un amor, hermanos, si ustedes pudieran ver mis defectos aquí, imagínense que Dios pudiera reflejar aquí todo lo que yo soy. Muchos de ustedes no me estarían escuchando. Muchos de ustedes, antes de escuchar lo que estoy hablando, estuvieran leyendo, el hermano hizo eso, el hermano no creyó, el hermano... ¿Por qué? Porque somos seres imperfectos, pero que Dios va moldeando. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Alguien ha leído Hebreos 11? ¿De qué habla? Hebreos 11 habla de la fe. Y habla de personas que si nosotros, vamos a hablar de esta iglesia, el remanente, quizá hubiera hecho el relato de Hebreos 11, a lo mejor yo, un servidor, no hubiera puesto algunos nombres ahí. ¿Por qué? Hebreos 11 nos habla primeramente de Abel. Abel, por la fe, Abel entregando mayor sacrificio, mejor que Caín, Dios le vio. Abel, bueno, yo diría, Abel sí lo pongo. Y luego dice, por la fe, Enoc fue traspuesto. Enoc, pues no se dice mucho de él, sino que Dios le llevó. Y de ahí a lo mejor pudiera yo decir, bueno, José, porque a José lo vendieron y pobrecito. Pero si Hebreos 11 a lo mejor el día de hoy nos hubieran preguntado a nosotros, Hebreos 11 que al final dice, estos hombres, la tierra no era ni digna, o el mundo, de que ellos pisaran. Y tú dices, Dios está hablando de que eran hombres que el mundo no merecía que estuviesen aquí. ¿Y a quiénes más habla la fe? Habla de Abraham. Y decimos, bueno, Abraham en cierto momento mintió y dijo que Sara es su hermana para que no la mataran y encubrió. Habla de Jacob. Y decimos, Jacob, ¿quién fue el que usurpó, verdad? Porque le quitó la bendición a lo mejor a Esaú y después se engañó a Labán y se llevó. Y luego habla de Rahab y decimos, Rahab, la ramera. Y habla de David. David, si David cometió adulterio y homicidio. Habla de Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Mató a uno, también era un asesino. Y decimos, Sansón, ¿quién fue Sansón? Si hizo todo lo que Dios dijo que no hiciera, se mezcló con Dalila, con todos los filisteos, entregó. Y si seguimos hablando, Sara se burló cuando Dios le dio una promesa de que tendría un hijo. Y dijo, Isaac se llamará por cuanto te reíste cuando yo te lo dije. Y si usted escudriña todo eso, usted ve y dice, bueno, la fe. Pero ¿sabe por qué no dice usted nada de que ellos pecaron y todo? Porque usted está viendo el mensaje del poder de Dios. Mi pregunta es, ¿por qué en una iglesia no ve usted el poder de Dios que puede manifestar y si está viendo a toda la gente? ¿Por qué no piensa que Dios puede usar a Pablo grandemente, a Liliana, a Noé? Lea usted Hebreos 11 y escudriñe la vida de todas las personas que están ahí. Dios pudo cambiar a esas personas. ¿Saben por qué? Dijo, por fe, por la fe, porque ellos me creyeron a mí. ¿Ustedes creen que no había personas que Satanás usaba en ese momento para decirle a Rahab, tú, ramera, ¿a qué le sirves a Dios? Claro que había gente. ¿O no creen que había gente que dijo, David, tú que adulteraste vas a ser mi rey? O Sansón, tú que me dices si fuiste mujeriego y ya al final porque le creíste a Dios y derribaste los 2 pilares y mataste a muchos filisteos. No, yo conocí quién era Sansón. ¿Por qué pueden decir Moisés? Si cuando llegó Moisés a querer libertarlos, ¿qué fue lo primero que le dijeron? Tú vienes por juez con nosotros. Tú nos vas a liberar, tú que mataste ayer al egipcio. ¿Y qué hizo Moisés?
Huyó. Y entonces el Señor lo volvió a buscar y le dijo: Moisés, yo te he puesto. ¿Qué quiere decir el Señor? ¿Y por qué toco este tema? Porque vuelvo a decir, nosotros podríamos ser una iglesia poderosa sumamente, y no estoy hablando de una iglesia rica. Pudiéramos tener el poder de Dios, de que viniera alguien enfermo y, como decía mi esposa en el sueño, hubiera filas allá afuera. No estuviéramos preocupados que si mañana se va a salir el mal, que si no tengo trabajo. ¿Saben qué? Porque eso no nos importaría, hermanos. Porque aquellos hombres creyeron en unas promesas, y dice Hebreos 11, y ninguno de ellos la vio, porque esperaban algo eterno. ¿Qué esperamos nosotros? La pregunta es: ¿qué nos distingue de la gente allá afuera, iglesia remanente? Porque somos una iglesia que tiene un servicio muy largo, y a muchos les gusta y a otros les aburre. Porque somos una iglesia que a lo mejor tiene alabanzas muy avivadas, que a algunos les gusta avivarse aquí, pero después lo demás les aburre. Porque somos una iglesia que la prédica a lo mejor es larga y se entiende mejor, pero lo demás ya no le creo. Romano lo dice así: no podemos nosotros ser esa persona, como Pablo lo describía, miserable de mí, porque lo que no quiero hacer, eso hago. No puedo estar dividido en que sí amo a Dios, pero no, estas cosas no las amo tanto. ¿Por qué? Porque entonces el amor de Dios, dice, no está en nosotros. Y fíjense lo importante que dice aquí, Lucas 6. Lo vamos a volver a repetir y quiero que lo leamos. Ustedes dicen: hermano, pero yo leo, ayuno, oro, no me duermo cuando usted predica, mi esposa usa velo, falda larga. Y usted va a decir: ¿qué me podrá a mí demandar Dios cuando esté delante de Él? Si yo soy hijo de Dios. Lucas 6 dice así, donde estábamos leyendo. En el 35 dice: amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. ¿Y qué dice, hermano? Seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Y seréis hijos del Altísimo. Y si nosotros leemos también en Mateo, nos dice exactamente lo mismo. Mateo 5, en el versículo 45, 44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad porque los ultrajan y persiguen, para que, ¿qué, hermanos? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. O sea que hay algo también que determina que podamos llamarnos hijos de Dios. Porque nosotros decimos: bueno, Dios nos dio la oportunidad de clamar a Abba Padre, porque nos dio un espíritu de adopción, porque no somos engendrados ni de voluntad de carne, de sangre ni de varón. Yo soy hecho hijo de Dios. Pero fíjense lo que dice el Señor en la enseñanza del Sermón del Monte. Dice: para que ustedes sean mis hijos. No está diciendo: quiero que hagan el ayuno más largo, porque hay iglesias que dicen: no, hombre, es que nuestra iglesia hicimos un ayuno de 80 días, hermano, y ver el poder de Dios. Y no, hombre, nuestra iglesia, sí, todo eso es parte de. Pero el Señor dice: para que ustedes sean llamados, hechos hijos del que está en los cielos, tienen que amar a sus enemigos. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Tienen que amar a los que los aborrecen. ¿Ustedes creen que el más contento con que todas las iglesias estemos divididos y todas las iglesias hablen de los pastores, y que en esta iglesia el más contento es el diablo? Y se va alguien y dice: no, es que nosotros íbamos a hacer verdaderamente lo que Dios quiere, y hay otra iglesia. ¿Y saben qué, hermanos? No van a ser una iglesia perfecta. Hay un Dios perfecto que va a venir por una iglesia para que seamos transformados, porque mientras estemos en un cuerpo de carne y sangre, estamos propensos a pecar. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Tenemos que vestirnos incorruptibles, dice el Señor, para cuando Él venga por nosotros. Entonces, la Biblia sigue diciendo: juzgad y seréis juzgados, condenáis y seréis condenados. Pero también dice: perdonad y seréis perdonados.
Muchas veces, cuando alguien falla dentro de la iglesia, a menudo, hermanos, es señalado por alguien. No estoy diciendo por muchos. Algunas personas los más ven, y entonces el grado de una persona de ver el error o la caída varía cuando es alguien que aprecia y cuando es alguien a lo mejor ajeno. Y decimos, ah, soy el hermano, y eso que era el que cantaba. Ah, soy la hermana, y eso que era el que siempre exhortaba. No, y eso que es hijo del hermano que siempre dice que... Ahí se va. Pero cuando soy yo, o cuando es alguien cercano a mí, decimos, bueno, es que Señor, tú sabes que somos carne, y así como falló fulanito, tú restáuralo. Entonces, Dios lo que quiere es eliminar dentro de su iglesia ese pensamiento, hermanos, tan corto que tenemos. Porque el amor que nosotros decimos que tenemos se manifiesta en cosas superficiales. El Señor dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. En esto conocéis si me aman o si son mis discípulos, si guardan mis mandatos. Y el mandato que Dios mandó a hacer es amar a los que nos aborrecen. ¿Qué es aborrecer? Alguien que te ve y dice, a su hermano, a ese ámalo. ¿Qué hace la iglesia para, según ella, sanar? Evita relaciones, evita, si ya sabe que hay un problema ahí, dice, no, yo ya sé cómo es el hermano, y evito. Y entonces evitamos amar a una persona a la cual Dios ama, así como Él. Vemos Hebreos 11. ¿Quiénes podían haber amados a eso? En Hebreos 11 aparece Noé. ¿Qué pudieron haber dicho de Noé? Primero que estaba loco, porque tardó mucho tiempo construyendo, y después le han dicho, Noé se emborrachó, se embriagó Noé, andaba desnudo ahí paseándose, hasta que sus hijos lo taparon, y entonces Cam fue condenado, y los cananeos, porque eso es lo que la gente ve. Por eso el Señor dice, no mires al hombre. Si tú pones tu mirada en el hombre te va a llevar a perderse. Leímos ahorita en Lucas, dice, un ciego, les habló una parábola, un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos caerían en el hoyo. Por tanto, digo, tú que dices, mira la paja del ojo ajeno, pero no puedes mirar tu vida. Por tanto, lo que te mando es a que tú escudriñes tu vida para que puedas quitarte la paja y así poder tratar de corregir. Todos somos buenos para corregir y muy difíciles para ser exhortados, porque a nadie nos gusta que nos digan y nos exhorten, porque antes de exhortar, recibir la exhortación, buscamos inmediatamente una justificación, un amparo, y sacamos el amparo. Sí, pero a mí me regaña y el hermano hace esto y él no le dice nada. Yo lo digo, soy padre. Yo le digo, Samuel, recoge las barajas. Y me dice, ¿y por qué Rebeca no le dice nada, papá? Si Rebeca lo sacó y no sé qué. Y le digo, Samuel, yo te estoy diciendo a ti porque eres el más grande, recógelo. Sí, pero siempre es lo mismo, Rebeca lo hace y yo lo tengo que... Y se los cuento porque es algo que pasa cuando son niños, pero a mí en particular me abre el entendimiento para entender de qué manera nos ve Dios. Como un padre. El Señor dice así, si ustedes siendo malos padres saben darle buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más yo? ¿Cuánto más el Señor? Muchas veces digo, Samuel, ¿estás castigado? Y me dice, papá, te prometo que hoy me porto bien. Y yo le digo, aunque te portes bien, estás castigado, Samuel. Papá, pero fíjate lo que te voy a decir, vamos a hacer un trato. Yo voy a hacer mi tarea, me voy a portar bien, voy a hacer todo esto para que tú me lleves a la feria. Le digo, bueno, voy a ver cómo te portas de aquí a allá. Y ¿saben qué? Lo veo que hace su esfuerzo y al final, a lo mejor no se porta tan bien. Pero viene a mí y me dice, papá, por favor. Y sé que de manera terrenal como padre tengo que corregirlo, pero también sale el amor que tengo yo como padre. Digo, bueno, nada más uno porque no te portaste tan bien. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Se los acabo de decir. Nosotros siendo malos sabemos dar buenas
dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más creen que Dios está dispuesto a darnos a todos los que estamos aquí? Oye algo. Todos los que estamos aquí, yo no conozco sus vidas, lo que están cargando, de qué manera entraron hoy a esta iglesia, el pesar que traen si nos lastimó a alguien. Pero quiero decirles que Dios, así como aquellos hombres transformó, nos puede transformar a nosotros. Y así como amó a esos hombres, aún siendo, hermanos, o yendo en contra, nosotros tenemos que amar a las personas. Romanos 5:10 lo dice así: nosotros éramos enemigos del Señor. ¿Y por qué éramos enemigos de Dios? ¿Mande? Porque hacíamos lo contrario. Pero hay una parte en la Biblia que dice que el que se constituye amigo del mundo se hace enemigo del Señor. Romanos 5:10 dice así. Romanos 5, vamos a leer el 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿A quién amó Dios? A sus enemigos, a los que se oponían. ¿Cómo lo vemos? Cuando le decía el Señor, cuando estaba en esa cruz, le decía: Señor, perdónalos. Porque, perdónalos, Señor, porque ellos no saben lo que hacen. ¿Cómo se manifiesta el amor entonces, hermanos? Con el perdón. Perdonando a las personas, perdonando a su padre. Quizá usted trae una raíz de amargura ahí desde hace mucho tiempo, porque su padre, usted puede decir cualquier cosa, pero ¿sabe qué? El único que conoce todo es Dios. Dios lo que le estaba diciendo aquí: ustedes no tomen venganza de nada. Mía es la venganza y la retribución en su tiempo, yo daré el pago. Dice que el Señor no va a tener por inocente al culpable. Dios se va a encargar de todo. Hay gente que está pidiendo justicia en términos terrenales afuera de una cárcel, contratando abogados porque quiere que la gente pague y todo, y la corrupción de México y del mundo, y ellos quieren una justicia que el Señor dice: la justicia es cuando estén delante de mí, sea lo que sea, haya lo que haya pasado. Yo no. Pero si a mí me dieran a escoger, yo hoy no quisiera señalar a nadie ni condenar a nadie, porque cuando yo esté delante del Señor, tampoco quiero ser condenado. Quiero tener misericordia de todos, del que caiga, porque muchas veces yo he caído y Dios ha tenido misericordia de mí. Y Gálatas dice así, 6:1, que juicio sin misericordia se va a hacer con aquel que no tenga misericordia. El Señor manda que nosotros, hermanos, padezcamos o sintamos empatía por las personas, que podamos sentir el dolor como yo les transmitía la oración de la hermana. Y realmente pensemos así, porque es una regla que el Dios nos manda. Es fácil aborrecer, decimos el nombre, los católicos, hay gente que vive el evangelio así y está errado. Hay gente que desprecia al hermano o a la persona que es adivina o... El Señor no. Los fariseos vivían así, por eso el Señor: oíste que fue dicho, mas yo digo. Les están enseñando mal, decía el Señor. Los fariseos están diciendo: vivan bien con los que les va bien, a los que les está mal, que les vaya mal. Y aunque suene algo así muy, vamos a llamarlo así, ¿cómo podría decirse? Exagerado. Desde el momento que usted dice: yo la hermana, ya que Dios le bendiga a la hermana, que Dios le bendiga, porque ella hace, desde ese momento, como usted tiene esa expresión, ya estamos reprobados. Está la mujer adúltera que iba a ser apedreada, y el Señor le perdonó. Le dijo: ¿dónde están los que te juzgan? La única persona que podía juzgarle ahí no lo hizo, porque aún no era su tiempo, hermano. ¿Qué quiero decir? Nosotros tenemos que saber interpretar si realmente somos hijos de Dios. ¿Y cómo lo vamos a saber? Cuando en medio de una situación, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Cómo va a ser nuestra manera de actuar? Todos conocen la historia de Esteban. ¿Quién fue Esteban, hermanos? El primer mártir de la iglesia.
Cuando Cristo ascendió, dice que era tanta la gente que estaba ahí que los discípulos no se daban abasto para servir a las mesas con las viudas. Y entonces agarraron 7 diáconos, entre los cuales estaba el joven Esteban, un joven que estaba lleno del Espíritu del Señor, y en cierto momento se paró delante de toda la gente, ¿verdad?, ante el concilio ahí, y vieron su rostro como el de un ángel, y empezó a Esteban a hablar y dijo: nuestro padre Abraham, bueno, vivía en Mesopotamia, y entonces salió de la tierra porque Dios le llamó, y cuenta la historia hasta el día de ellos. Él dice: pero ustedes que matan a sus profetas, que ustedes que llevaron a la muerte a nuestro Señor Jesús, y empieza, hermanos, él, y dice que los fariseos crujían los dientes del coraje con el cual les hablaba Esteban. ¿Y cuál fue el desenlace de la historia? Dice que entonces fue tanta la ira de ellos que le despojaron de sus ropas y la pusieron a los pies de un joven llamado Saulo, este era Pablo, y lo apedrearon hasta la muerte. ¿Y qué hizo Esteban, hermanos? Dice que entonces Esteban volteó los cielos, vio los cielos abiertos y al Señor sentado a la diestra. Le dijo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y durmió. Este personaje hace válido el mandato que el Señor dejó, diciendo que si nosotros aborrecemos a nuestros enemigos, amamos a nuestros enemigos, a los que nos aborrecen, entonces seremos hijos ¿de quién? De Dios. ¿Qué fue lo que hizo Esteban? La Biblia no dice que huyó y que se cubrió o le regresó las piedras para que le diera tiempo, no. Él miró, como dice la Escritura: ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de los cielos, donde está el Señor. Él miró a los cielos y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Qué reacción tiene usted cuando le hacen algo dentro de la iglesia, o con su familia, o en su trabajo? ¿Cuál es vuestra reacción? Señor, cambia, hermano. Que no cambia, Padre. Yo ya le he dicho y no entiende el hermano. No. La razón en la cual nosotros tenemos que actuar es de la manera en que Cristo actuaba, hermano. El Señor decía: aprender de mí que soy manso y humilde. Dejemos nosotros de mirar y poner etiquetas, porque para Dios nosotros somos iguales. Yo les he puesto muchas veces el ejemplo de los aceites. Si usted va a un supermercado, va a estar en el pasillo de aceites y empieza a ver rosado, verde, rojo, y ahí va la hermana buscando precios y productos, y el 1, 2, 3, el Sabrosano, el Nutrioli, el Patrona, el Marca Horrera, dependiendo de dónde compre, y está así. Pero al final, la mayoría dice aceite vegetal comestible. Usted lee y la mayoría trae sus propiedades, algunos una porción más, otra porción menos, pero usted se va por lo que ve, por la marca, por el precio, y entonces dice: el Nutrioli es más bueno, el Sabrosano es más bueno, el no sé qué es más bueno. Pero les decía yo, si ustedes depositan a lo mejor los aceites en un recipiente de cristal donde no tenga ninguna marca, va a ser difícil para usted saber cuál es cuál, porque no dice Sabrosano, Nutrioli y 1, 2, 3. A lo mejor algunos más claritos, otros más morenitos, como aquí. Hay unos más güeritos y otros más morenitos, pero en esencia es lo mismo. Y a lo mejor algunos saben más a mantequilla, otros menos, pero es aceite. Usted lo nombra por la etiqueta que le ponen, pero delante del cocinero, si usted le pone el recipiente de cristal, va a ver aceite. No va a decir aceite Nutrioli de 25 pesos que estaba en... No, él va a agarrar aceite y lo va a echar. Así vamos a hacer delante del Señor. No crean que el predicador, predicadores, primero predicadores, como hacemos aquí en el mundo, luego pastores, luego dice que cuando estemos delante del trono del Señor, el mar va a regresar a sus muertos y la tierra a los suyos, y todos, grandes, chicos, libres, esclavos, estaremos y compareceremos ante el tribunal del trono blanco, delante de Dios, donde entonces Dios a lo mejor no va a abrir toda la escritura ni va a decir: ¿te acuerdas de Abraham? O te acuerdas de decir: a ver, solamente voy a abrir
Amaste a tus enemigos. Señor, a ver, todo el remanente sabía que yo los amaba, pero la iglesia la reserva a uno, Señor. Siempre nos decía, y entonces yo ahí, la verdad, Señor, amé a todos mis vecinos, pero el de junto era el que siempre ponía sus gatos ahí. No. El Señor no va a tocar muchos temas. ¿Sabes? Si oraste por ellos. Señor, por todos los niños del remanente oré. Por todos los ancianitos del remanente siempre oré. Y yo te decía, a ver, yo te estoy diciendo, oraste por tus enemigos. Oraste por el hermano que muchas veces habla de ti, por el que se fue y dijo que tú eras esto. ¿Por ese oraste o ese creó una raíz en la amargura en ti que lo que está haciendo es apartarte de mi presencia? Dice, bueno, Señor, no eres bueno, lo juzgaste. Señor, pero es que Él empezó primero. Tú viste que cuando Él salió de aquí habló de mí, entonces yo hablo de Él. ¿Lo condenaste? ¿O tuviste misericordia y perdón? Porque dice así: seréis hijos del Altísimo, aquel que perdona. ¿Cómo dice Lucas? Lucas 6, ahí donde nos quedamos. En el versículo 37 dice: y seréis vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno. ¿Para con quién, hermanos? Para con todos los ingratos y malos. O sea, dice, Dios es bueno aún con los que no tienen gratitud hacia Él y con los que... ¿Por qué? Y usted va a decir, sí, Señor, porque mira, tiene misericordia de la gente que anda en el mundo. No, muchos de los que estamos aquí somos ingratos con Dios. ¿Saben por qué seguimos aquí? Porque todo es por gracia y misericordia de Dios. ¿Qué nos hace diferentes de la gente de allá afuera? No somos más que ellos. Tendríamos que dar más para ellos, para ser diferentes. Sí, somos los escogidos. Pero no es para que digamos, Dios me escogió para ir al cielo. No, ¿para qué somos escogidos? Para ir y anunciar el Evangelio a toda criatura. Y estas señales seguirán a los que creen, para que vayan y liberten a los cautivos, y los mudos hablen, y los ciegos vean, y los sordos oigan. Para eso fuimos escogidos. No para estar en una silla llenando de preocupación a todos los hermanos y decir, hermano, es que yo ya no puedo. Dice que el reino de los cielos es para los valientes, porque es necesario que venga tribulación. Dice, bástale al discípulo ser como su maestro. No dice el Señor, vengan y lloren cuando hablen de ustedes. No, dice, bienaventurados cuando por causa de mi nombre os vituperen y digan toda clase de males mintiendo. Regocijaos, porque entonces vuestro galardón es grande. Y no se regocijen cuando un espíritu se les someta. Dice, regocíjense cuando su nombre esté escrito en el libro de los cielos. Así que hoy, hermanos, la base está fácil. Le hice una fiesta a nuestro hijo con mi esposa y tuvimos que hacer una lista de invitados. Y entonces no es fácil hacer una lista de invitados, porque yo dije, podemos invitar a muchos o a nosotros, ¿para qué los invitamos? Pero lo que quiero poner de ejemplo es que en esa lista tuvimos que decir, bueno, a ver, tu familia, fulanito, menganito, la iglesia, ¿no? Pues la iglesia, pues a todos. A ver quién va a la iglesia, a ver quién es que vaya, ¿no? Pues yo creo que la hermana Rocío sí va, el hermano Juan sí va, el hermano no creo que vaya. Pero ¿qué quiero decir? Fue fácil hacer una lista de personas con las que habitamos. Fue fácil hasta cierto punto, porque decimos, bueno, pero y si invitamos, voy a poner un ejemplo, a mi tío fulano, no, porque si lo invitamos a él tendríamos que invitar entonces al otro, porque si no le va a decir, y al otro. Entonces, de una lista de 100 se podían hacer 200. Ahora, a lo mejor si mi esposa y yo hubiéramos dicho, vamos a hacer una lista de a quién no queremos invitar, a lo mejor era más corta.
era más rápido y era más fácil. Si hoy usted se presenta delante del Señor, puede hacer una oración por toda la iglesia y en una hora no va a terminar. Pero si el martes que vengamos a orar, hacemos esa pequeña lista por las personas que a lo mejor nunca oro, por los que me causaron daño. Porque siempre repetimos en una oración: Señor, bendice al pastor, a sus hijos, a sus nietos, a los hermanos que no están, los que están de viaje, a los que se fueron, a los que no vienen, a los pilares, a los odres, Señor, que bendícelo y todo. Y parece una repetición, como si Dios prendiera un televisor, un monitor todos los martes a las 8 y va a escuchar lo mismo de nosotros. Pero que a lo mejor el martes a las 8 pudiera escuchar: Señor, yo te pido por aquel que me ha hecho tanto daño, porque tú sabes que ha dañado mi corazón, porque sabes que ha traído situaciones a mi vida. Señor, yo te pido por mi padre, porque cuando era chico me causó dolor, por mi esposa, porque a lo mejor me lastimó, por mi esposo, por mis hijos. Esa es la oración que Dios nos pide, hermano. Porque el Señor dice: antes de que tú pidas algo, yo ya sé. Yo cada que oro, oro por mis hijos y por mis padres y por mi esposa, y Dios sabe que yo quiero que los cuide, pero Dios no me está pidiendo algo más. Alguien que pediría por aquella persona que le desea el mal. Eso es lo que Dios está pidiendo. No seamos vencidos de lo malo, sino con el bien pensamos en él. Señor, yo te pido por mi hermano, porque yo no le creo. Me ha costado trabajo creerle. Cuando habla a través de la hermana Citlali, Ana, Moisés, yo te pido porque yo no le creo quizá al hermano que predica, Señor. Eso es lo que Dios quiere, un corazón sincero, donde el amor de Dios se pueda manifestar, donde nosotros podamos perdonar, porque muchas veces los que estamos aquí hemos señalado, hermanos. Inclusive un servidor muchas veces ha llegado a pensar: es que el hermano porque hizo esto. No, nosotros no somos quienes para ser partidarios de emitir juicios hacia personas, señalamientos que no nos corresponden. No miremos nosotros, porque es muy fácil mirar la paja sin mirar nuestra vida. Así que si hoy yo me pudiera presentar delante del Señor, yo diría: Señor, no señalé, no condené y siempre perdoné. ¿Por qué es tan difícil perdonar? ¿Por qué es tan difícil perdonar para nosotros? Pero cuando nosotros hacemos algo, ¿qué es lo que queremos que Dios haga primero? Nos perdone. Y el Señor dice: si tú quieres que yo te perdone, tú tienes que perdonar. Aleluya. Y entonces usted viene y llora. Gloria a Dios, aleluya. Y el Señor te dice: sí, pero tú tienes que perdonar. Amén, aleluya. Por eso cuando yo y mi esposa regañamos a Samuel, tenemos que decir: ve y pídele perdón. Perdónalo. ¿Verdad que papá? Perdónalo. ¿Y qué es lo que pasa? A los 10 minutos vuelven a ser Messi y Cristiano Ronaldo y están jugando. Y a los 15 se volvieron a pelear y a los 10 vuelven a ser amigos. Y ya que me lo voy a llevar, se ponen a llorar los dos porque no se quieren ir. Y deja a mi primo que nunca lo puedo ver. Y le digo: pero están peleando todo el tiempo. Sí, pero yo lo extraño y nunca podemos estar juntos. Y luego digo: bueno no fuera ser como niños. Bueno no fuera ser como niños. Por eso el Señor, cuando estaban sus discípulos, decía: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Este niño que está ahí. Bueno les fuera a todos ser como niños. Y decimos: ¿por qué como niños? Porque un niño puede olvidar en su inocencia y decir: bueno, está bien, primo, te perdono, está bien, pero no lo vuelvas a hacer. Y lo vuelves a hacer y bueno, otra vez, bueno, te perdono. Pero nosotros, la amargura se va cuando llegamos a nuestra etapa de madurez. Antes de nosotros poder expresar lo que sentimos y tratar de confrontar las cosas, decidimos nosotros guardarlas en nuestro corazón y cargarlas. Por eso el Señor dice: venid a mí los cargados, que yo os haré descansar.
porque esas cargas no nos pertenecen. Queremos hacer el trabajo de Dios, cambiar a la gente. Eso no nos corresponde a nosotros, hermanos. Y mientras siga siendo así, nuestra vida será difícil delante del Señor. Así que Santiago 1:20 dice: la ira del hombre, ¿han lo leído? No obra en la justicia de Dios. Nuestra ira, nuestros arranques, la manera en que nosotros queremos que alguien pague, que alguien no obra en la justicia de Dios. Dios tiene un plan perfecto para usted, para mí, pero es necesario que nosotros llevemos de la mano estos principios que se han olvidado. Dios quiere que podamos ser una iglesia diferente, no señalar. Usted puede señalar a iglesias que las hermanas visten en pantalón y que andan a lo mejor con unas arracadas muy grandes, y dice, es que esas no tienen el espíritu, pero esas hermanas van 5 veces a la semana a ver a los enfermos, llevan comida, y a lo mejor usted se viste bien y se duerme en los cultos, se enoja con las personas, no quiere compartir, no le gusta, pero la esencia donde habita el espíritu no solamente se refleja por lo de afuera, sino por lo de adentro. Ahora, no estoy diciendo mañana que vengan todos y decir, no, el hermano me dijo que mientras yo ame y dé. No, estoy diciendo que es un reflejo, que esas personas son llamadas a ir cambiando conforme el viejo hombre va menguando en nuestra vida. Pero es importante empezar del interior para que se pueda reflejar en el exterior. Así que, hermanos, en este lugar no obligamos a nadie, porque si no es de corazón, no serviría de nada. Por eso el Señor y el hermano Abraham dice, cuando vengan a un culto, vengan gozosos. Puede ser un culto que termina a la 1, pero puede ser un culto que termina a las 6 y ya se que hoy. Entonces, ¿por qué? Porque cuando nos presentemos delante del Señor, de nada van a servir 6 horas si estuvo aquí usted a disgusto, si estuvo enojado, sin creer. No, yo lo que le invito es a que usted venga y crea que hay un Dios que puede hacerle, sentirle y creer. Si sigue viendo al hombre, Hebreos 11 no hubiera existido. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa hoy. Nosotros decimos, 2, 3 que sí vienen, pero hicieron esto, y 4 y 5 que nunca vienen. No es lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser si Dios está en nuestra vida. Así que si hoy tenemos vida, tenemos la oportunidad de cambiar, sea quien sea usted. A lo mejor hubiera sido Sansón, a lo mejor fue Rahab, a lo mejor fue Sara porque no creyó, a lo mejor puede ser cualquier personaje que estaba ahí. Pero cuando Dios los cambió, cuando ellos entendieron que tenían que amar a las personas, el Señor expresó de ellos que ni siquiera el mundo era digno de que pusiera en un pie. Así que hoy su vida puede ser diferente si usted y yo así lo decidimos. Si usted y yo decidimos obedecer, amar y perdonar. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración. Señor,